26 de septiembre. A 130 kilómetros de Ciudad de México, 6 personas mueren, 43 desaparecen. El día que estudiantes de Escuela Rural de Ayotzinapa, educándose para ser profesores, como cada año, acuden a la localidad de Iguala a recaudar fondos para sus estudios y cultivos. El día que se topan con un acto municipal y policías entremezclados con sicarios del cartel Guerreros Unidos emprenden contra ellos. Y no me da miedo decirlo otra vez, porque es el mismo gobierno que está incluido con la delincuencia organizada. Les tirotean, les secuestran. No lo voy a volver a ver. El día que, según la Procuraduría de México, comenzaría el fin de esos 43 jóvenes cuyos restos calcinados están hoy bajo estudio, mientras forenses argentinos sostienen que no corresponden a los desaparecidos. Y los padres, aún incrédulos, se preguntan qué ocurrió, por qué ocurrió, hasta cuándo ocurrirá. Una ola de repudio se desplaza por el mundo, de repudio al día que medio centenar de familias y todo un país no podrá olvidar. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Informante TVN, TV Chile, 24 horas, 24horas.cl. Vamos de inmediato hasta Ciudad de México. Vamos a conversar en vivo esta noche con la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, que está ya con nosotros en pantalla. Primero, para conocer lo último, me gustaría preguntarte, Rocío, buenas noches, si por una parte tú crees que el relato que por lo menos oficialmente se ha entregado respecto de que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados es verídico, o te inclinas por la posición que hemos conocido en los últimos minutos esta noche por parte de expertos argentinos que señalan fundamentalmente que aparentemente no serían estas personas las que fueron encontradas y por lo tanto la investigación continúa sin arrojar resultados sobre dónde están estos 43? Sí, hola, muy buenas noches. En efecto, lo que está ocurriendo es que la investigación continúa a pesar de que los familiares no están de acuerdo con las investigaciones que se ha hecho hasta el momento la Procuraduría General de la República. Hace un par de horas, el equipo forense argentino dio a conocer un comunicado donde confirma que de los restos que fueron analizados por parte de ellos, encontrados en las primeras fosas, no coinciden con los 43 estudiantes desaparecidos. Y esto nos lleva a que la semana pasada el Procurador General de la República anunció que habían encontrado otros restos y que por la falta de equipo y de laboratorios iban a ser llevados a Austria para poder confirmar si estos restos pertenecen o no a los estudiantes. Ahora, Rocío, perdona. Por lo pronto, los estudiantes siguen desaparecidos. Sí, te pregunto, Rocío, si existe aquí algún margen de posibilidades de que el trabajo que han hecho estos expertos forenses argentinos tenga eventualmente errores, precisamente por la, no sé si precariedad o por la ausencia de elementos como para poder identificarlos, o por el contrario, si es que efectivamente no son estos 43, ¿cómo se explica que durante todo este tiempo que se ha estado investigando y buscando a estos estudiantes empiezan a aparecer restos de otras personas, de NN, es decir, montones y montones de fosas? Porque mirado desde la perspectiva chilena, resulta francamente inverosímil entender que mientras se busca a estos 43, no solamente no se logre dar con el paradero de ellos, sino que aparezcan otras fosas con otros muertos. Sí, esa es la desgracia que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Este es un ejemplo claro que lo que ocurre en el estado de Guerrero también ocurre en otras entidades de la República como Michoacán, como Sinaloa, Durango, Tamaulipas, donde también hay una serie de fosas que se han ido descubriendo a lo largo de los últimos años. En estos momentos nos resulta
realmente no solamente lamentables, no hay palabras para describir lo que se está viviendo en el estado de Iguala, perdón, en el estado de Guerrero, porque efectivamente siguen apareciendo fosas y fosas. Y esto nos indica que hay algo que no está bien. Es decir, que hay una descomposición social y que hay una cantidad de personas que han perdido la vida, que estaban en calidad de desaparecidos, pero que ni siquiera tampoco los familiares han podido identificar si estas personas que están desaparecidas son parte de los que están buscando. Pero en efecto, son muchos los muertos, son muchos los restos, incluso también casos de personas calcinadas. Ahora, en la misma lógica de lo que tú estás describiendo, aquí se ha esgrimido responsabilidad política. Se habla del alcalde por una parte, otros también señalan que indirectamente del gobernador, digo, por la tardía reacción frente a esto, pero fundamentalmente se ha apuntado también en términos de responsabilidad política. Hay quienes piden la renuncia o que el presidente Peña Nieto al menos haga un mea culpa por haber tomado inicialmente distancia. De hecho, en estos días ha sido cuestionado porque, a pesar de la crisis en México, decidió viajar a la cumbre del foro APEC. ¿Se le reconoce algo al presidente? Porque sus defensores dicen que, bueno, es el presidente el que dio la orden de investigar y que al menos hasta ahora se ha estado avanzando en esa investigación gracias a esa orden del presidente. Bueno, es evidente que él es el responsable porque es el presidente de la República y por lo tanto él tiene la responsabilidad de hacer que todo el aparato de los gobiernos de los 3 niveles se pongan a continuar con las investigaciones hasta lograr con la localización de los 43 estudiantes. Pienso que no es conveniente que en estos momentos el presidente pueda renunciar, porque sería la manera más fácil de deshacerse de una gran responsabilidad. Y creo que lo que tiene que hacer es seguir dando la cara y enfrentar esta lamentable situación que estamos viviendo en nuestro país. Claro, entiendo su ida a China, pues la imagen de México hacia el exterior se ha cambiado, se ha modificado. Ya en muchos países han hecho llamados para que los turistas no vengan a México. Pero bueno, ese es el costo que hay que pagar. Creo que eso es lo que menos nos tiene que importar, si vienen turistas o no, o si vienen los inversionistas o no. Lo importante es que en México se haga justicia y que se localicen a los 43 estudiantes y también se encuentre quiénes son las personas, se hagan los estudios necesarios para identificar a las personas que se han encontrado en las distintas fosas, que repito, no solamente es en Iguala y sus alrededores, sino también en otros estados. Rocío, ¿hasta dónde pueden estos grupos criminales de narcotraficantes y otros haber permeado los estamentos mexicanos? Porque se habla de la policía, se habla de la alcaldía, pero pareciera que esto incluso puede llegar a estar más extendido. ¿Hasta qué punto esta situación ha horadado, digamos, las instituciones mexicanas? Bueno, yo creo que esta es una situación que se viene dando desde hace 30 años y quienes están atrás del crimen organizado han sido personas bastante inteligentes porque a través de la corrupción, de la extorsión, de la intimidación, han podido tener de su lado a cuerpos policíacos, a militares y también alcaldes, como ya lo hemos visto en el caso de Iguala. Pero incluso creo que esto va más allá, porque también se habla de que hay lavado de dinero, que tiene vínculos con otros países de América Latina y donde también el crimen organizado vio que apoyar a dirigentes de partidos políticos o al menos candidatos de partidos políticos era una
una ventana de oportunidad para poder infiltrarse y poder tener un lugar que le garantizara tener mayores beneficios para sus negocios, digamos, ilícitos y que lamentablemente han llegado más allá de eso, no solamente de traficar con negocios, sino han traficado con personas y ahora con comprar políticos que son capaces de dar una orden y de decir, desháganse de estos estudiantes. ¿Desde qué momento, Rocío, entonces, si es posible que tú nos describas un poco para entenderlo? La realidad chilena probablemente se ve distante, pero distante no significa que nunca vaya a ocurrir en otro país latinoamericano, como ya ha pasado en varios. ¿En qué momento crees tú que se produjo este quiebre en el que los movimientos, las organizaciones criminales y de narcotraficantes empezaron a permear a los estamentos políticos? Desde el momento en que las distintas autoridades lo permitieron, desde el momento en que ellos aceptaron ser extorsionados, en el momento en que ellos no denunciaron lo que estaba ocurriendo. Este es un problema y que ahora es como un cáncer porque ya ha permeado todas las estructuras políticas y también económicas. Déjame preguntarte, por otra parte, ¿por qué en el caso de los estudiantes, crees tú, o por lo menos la explicación oficial, se ensañaron estas personas con ellos? ¿Qué pasó con este grupo de estudiantes en particular que terminaron viviendo esta tragedia y terminan pagando ellos con su propia vida? Eventualmente, no sabemos todavía realmente lo que pasó con los 43, pero sí con varios otros. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué con los estudiantes? Y con los normalistas, además, es decir, los que están estudiando pedagogía. Bueno, como decía, esto es un ejemplo de la deshumanización y ver cómo estas personas son capaces de irse en contra de estudiantes. Son jóvenes, provienen de regiones de altísima pobreza, que no tienen recursos para ir a estudiar a otros lugares y que lo que les quedaba era la normal de Ayotzinapa. Y entonces yo creo que esa manera de ensañarse con ellos es porque ya no hay absolutamente ningún valor humano en estas personas y que son capaces de matarlas y de quemarlas y desaparecerlas. Yo sé que suena difícil que para las latitudes de América Latina puedan comprender esta situación, porque en México vivimos una democracia en términos formales, pero en otros términos parecería que estamos viviendo una dictadura de otro tipo, ¿no? Por último, Rocío, ¿sientes tú que los mexicanos hoy día tienen la misma percepción que tú me estás describiendo o más bien, lamentablemente digo, se ha generado una especie de normalización, es decir, de habitualidad a encontrarse con historias dramáticas? Te lo pregunto porque uno escucha decir en México frases como los cuerpos de hoy los tapan los cuerpos de mañana o cosas por el estilo. Sí, yo espero y tenemos mucha esperanza en que esto sea una sacudida de conciencia para todos los mexicanos, que no nos quedemos callados, que no nos quedemos sentados, sino que exijamos junto con los demás estudiantes, con los padres de familia, con la sociedad en general, que sea un momento de quiebre, un momento que Ayotzinapa sea del después y de la hora y del presente. Es decir, que nos haga cambiar y modificar muchas cosas en México. Esperamos que las manifestaciones no cesen, porque lo que necesitamos es que se cambien efectivamente las viejas estructuras y que nosotros, los ciudadanos, los mexicanos, no nos acostumbremos a lo que ya hemos visto durante estos largos años. Muchos desaparecidos, muchos asesinatos, muchos homicidios,
pero también mucha impunidad, mucha corrupción, mucha violencia y mucha deshumanización, y también una falta de claridad por parte de las autoridades, pero también de voluntad por recomponer el tejido social en México. Rocío, te quiero agradecer el que hayas conversado esta noche con nosotros. México duele, es una frase que está en Twitter, no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica también, que tiene la mirada puesta, por supuesto, En efecto. en lo que está ocurriendo con ustedes. Sí, México nos duele. Así es. Muchas gracias, Rocío, por conversar esta noche con nosotros en vivo desde Ciudad de México, aquí en El Informante. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Bueno, pues después de este diálogo, por supuesto que nos interesa muchísimo lo que pasa en México, pero también tenemos nuestra realidad que queremos abordar. Suele estar presente en El Informante el tema de la discusión entre los estudiantes, y por lo mismo vamos a debatir, vamos a conversar con los nuevos presidentes de las directivas de la FEUC y de la FECH a la vuelta de la pausa. Esto es El Informante por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Ya volvemos. Los dirigentes pasan, las federaciones quedan. Y es la hora del recambio. Desde la FEUC, donde lucieran líderes que hoy se encargan del visado de las marchas desde la Intendencia. Creemos que esta universidad ha estado muy cerrada a Chile, a los problemas de este país. O de la más férrea defensa del reformismo en el Senado. También podemos hablar de concertación porque vamos a invitar a trabajar a todo ese sector en la Federación de Estudiantes. Surge la voz de Ricardo Sande, 23 años, estudiante de Derecho, Universidad Católica. Nosotros queremos ser un actor distinto. Desde la FECH, que sorprendiera al mundo en 2011 con uno de nuestros liderazgos jóvenes más distintivo en el extranjero, surge la voz de Valentina Saavedra, 24 años, estudiante de Arquitectura, Universidad de Chile. En general estamos bien contentos. Él, exalumno del Colegio San Benito de Vitacura. Ella, exalumna del Colegio Alemán de San Felipe. Él, gremialista, aunque se dice crítico de la centro-derecha, fue tenaz opositor en tiempos de Giorgio Jackson en FEUC y hoy dispara. Cuando surgió la posibilidad real de que ganáramos, hubo gente en la Confech que dijo que iba a aislarnos. ¿Cuál es el susto de discutir con quien piensa distinto? La experiencia de federaciones gremialistas anteriormente es que no participaban activamente del Confech. En ese sentido no sabemos bien lo que va a hacer. Ella, miembro de la izquierda autónoma de Boric Titelman, llega a dar continuidad, actúa la administración FECH y dispara. El ministro Izaguirre no ha tenido la voluntad de escuchar a los actores sociales para resolver el conflicto. Los desafíos para este 2015 es justamente superar las consignas, que no nos centremos en a quién vamos a sacar, sino que cómo la construimos entre todos. Él, fanático desde la fantasía épica del Señor de los Anillos hasta el hiperrealismo de la Confepa que marcha contra la reforma del gobierno. Ella, agobiada por el extravío de su mouse de Bob Esponja vía Twitter, admite que en un acto de irracionalidad puede haberlo prestado. Hoy, sin la ayuda de Frodo ni el personaje amarillo, ambos dirigentes estrenan sus posiciones en debate para la televisión chilena, en El Informante. Bueno, y aquí nos veremos las caras, pues, con este tremendo grupo de estudiantes, además en un momento que es crucial para el proyecto de reforma educacional. Todos los que están aquí son estudiantes y por lo tanto van a participar también de este debate, que vamos a ver qué tan acalorado y qué tan interesante se vuelve. Muchas gracias, Valentina Saavedra, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Ricardo Sande, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Quiero decir primero que antes de comenzar la discusión y meternos de lleno al debate sobre la reforma educacional, ellos han seguido muy de cerca no solamente la entrevista que estábamos haciendo antes de la pausa en México, sino que también de lo que está ocurriendo en ese país, producto precisamente de la desaparición de 43 estudiantes de pedagogía en México, y por lo tanto entiendo, Valentina, que se ha organizado una velatón. Sí, bueno, desde la federación organizamos, bueno, principalmente desde la mesa de la FECH, pero también invitando a otras organizaciones, ojalá todas las federaciones estudiantiles también se sumen, a una velatón el jueves a las 19 horas, afuera de la Embajada de México, que tiene la función de solidarizar con los estudiantes mexicanos, con el pueblo mexicano en sí, y también demandar una respuesta del Estado a lo que está pasando. Así es, van a participar, entiendo. Así es, bueno, sí, estos son los clásicos temas que trascienden barreras políticas. Yo creo que esto es muy importante que como jóvenes nos hagamos presentes en un apoyo explícito a lo que están viendo allá en México, que es algo que es súper grave. Así que nosotros nos vamos a sumar el jueves y justamente invitamos a que ojalá participe la mayor cantidad de gente. Vamos entonces al debate. Entiendo que ustedes no se conocían físicamente, habían estado juntos antes, ¿no?
Sí, sí, nos conocíamos. Ya, porque voy a contar una infidencia, pero se encuentran en la escalera camino al estudio, entonces él le pregunta si le puede decir Vale o le tiene que decir Valentina, porque no sabía si le iba a decir Vale y dice, no te conozco, dime Valentina. Entonces me gustaría saber qué piensa uno del otro primero, para poder entender. Parto contigo preguntándote qué piensas tú cuando conoces del liderazgo de él que finalmente lo convierte en presidente de una federación. Bueno, yo creo que, la verdad hemos conversado una vez, no puedo hacer un juicio personal de lo que es Ricardo, lo que más nosotros seguimos es su apuesta política, y yo creo que bueno, ahí claramente existen diferencias que me imagino también vamos a discutir acá, y yo creo que bueno, también es una oportunidad de conocer propuestas distintas que espero también se pongan sobre la mesa. Nosotros también les hemos planteado que lo que más escuchamos son oposiciones a muchos cambios, más que cuáles son las propuestas que han puesto, y me gustaría también conocerla en esta oportunidad, pues el diálogo también es necesario para que el movimiento estudiantil y la organización estudiantil se avance. Claro, de hecho, antes de la Confecha, hasta la primera mesa en la que se sientan los dos. La misma pregunta entonces, ¿y qué piensas tú de quien ahora asume el liderazgo también en esta Federación Estudiante? Bueno, obvio que hemos hablado poco y en esa línea, bueno, y aunque no hayamos hablado poco, sabemos que pensamos extremadamente distinto en algunos puntos, pero yo a Joel Laval en estos días que la he visto con una apertura a escuchar ideas distintas. Yo creo que eso es súper importante y yo creo que el próximo año se nos viene un año interesante porque vamos a poder discutir tanto dentro del Confech como fuera de él. Así que esa es mi... ¿Cómo crees que va a ser recibido él dentro de la Confech, entendiendo que la Confech, como se ha dicho en el último tiempo, más bien ha estado cercana al mundo de la izquierda y de hecho tú dijiste entra un grupo que se opone a las demandas estudiantiles, por lo tanto, cuando entra la Confech, ¿cómo crees que va a ser recibido esta dirigencia? Bueno, yo creo que va a ser un comienzo de una dinámica quizás distinta en lo que es la Confederación. Nosotros creemos que lo necesario es velar por el espíritu democrático que tiene la Confech. Nosotros demandamos democracia a nivel nacional y esperamos también se aplique al interior de nuestra organización. Y en eso, bueno, la voz de Ricardo obviamente va a ser escuchada, como son las de todas las federaciones, y así como nosotros también esperamos que sea recibido como una federación más, también en su rol de vocero del Confech respete los acuerdos que en el Confech se lleven, como todas las federaciones que lo han hecho anteriormente. Juan Antonio Coloma fue presidente de la FECH en 1977, ¿no? Bueno, él tiene una pregunta que nosotros salimos a hacerle y te la hace, de hecho, a ti. Vamos a verla. Tú has planteado que la Confech, lo que tú no quieres que sea una confederación de partidos de izquierda, que hay estudiantes que no son de izquierda que se tienen que ser representados. ¿Cómo pretende hacer tu planteamiento? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar manteniéndote en la Confech? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tipo de federaciones o confederaciones para el futuro de nuestro país? Responde Ricardo. Bueno, antes que todo, esta es una pregunta que se nos hace mucho. ¿Hasta cuándo estaríamos dispuestos a estar en el Confech? Y eso se responde, creo yo, de una forma muy simple, que es, bueno, hasta siempre finalmente. Nosotros entendemos que la Confech es un espacio importantísimo, es un espacio de representación y que la Universidad Católica no puede estar ausente de ese espacio. Y en esa línea, nosotros justamente lo que hemos dicho es que queremos dar una postura distinta, una voz distinta, y para dar una voz distinta hay que partir yendo. Claro, ahora, yo sé que la pregunta puede ser un poco difícil porque todavía no das ese paso, pero desde la lógica práctica, ¿cómo se llega a la Confech siendo minoría? Digo, ¿con qué muñeca política se llega a discutir cuando tú sabes que vas en desventaja? Bueno, hay que llegar con una posición muy clara y con una disposición también. Justamente parte de este cuento es que uno esté dispuesto a ser minoría y a perder ciertos temas. Y eso es una disposición que hay que tener y es algo que no hay que tener miedo, digamos. Así que yo no voy a poner unas nuevas reglas del juego, ni mucho menos, sino que yo quiero ser, y nosotros como FEUC y como universidad queremos ser un actor distinto con las reglas que hay hoy día y justamente intentar cambiar otras si es que es el fondo posible, pero ir dispuesto justamente a ser un actor distinto con las reglas que hay actualmente en el Confech. Bueno, el mismo Juan Antonio Coloma también te tiene a ti, Valentín, una pregunta, así que veamos lo que dice el expresidente de la FEUC. A mí me sorprendió la poca cantidad de gente que vota o votó en la elección de la FECH. Puede que haya alguna explicación exacta que yo no conozca. Creo que sería interesante saber por qué votó tan poca gente para esta elección y cómo funciona, cómo se influye eso con la legitimidad para poder ejercer el cargo. Claro, legitimidad desde el punto de vista de la poca gente que votó. Mira, el porcentaje de votación que hubo este año es la misma tónica que se viene dando los últimos años en la FECH. De hecho, aumentó con respecto al próximo año y ojalá así siga siendo. Sin embargo, nosotros creemos que es un desafío constante aumentar la participación de nuestros compañeros, de invitarlos a que se involucren también a los procesos que encabeza la federación. Y nosotros creemos que, bueno, hay varias razones.
Particularmente, hay una que yo creo que hace la diferencia, sobre todo con lo que pasa en la FEUC, es que, por ejemplo, en la FEUC hay proyectos que se contraponen radicalmente, ideológicamente, estratégicamente, etcétera. En cambio, en la FECH, la mayoría de las listas son listas de izquierda, que además hemos sabido llegar a un consenso en cuanto a cuál es el objetivo, y lo que le ofrecemos a nuestros compañeros son estrategias distintas de cómo llegar a ese objetivo, y eso probablemente hace de que una elección sea quizás un poco menos atractiva. Sin embargo, creemos que es necesario ir aumentando y potenciando también el rol de la federación, tanto al interno como fuera de la universidad. Perfecto. Vamos al área chica ahora, y para que se entienda, estamos hablando de reforma al sistema de educación superior, a pesar de que se ha estado discutiendo en estos últimos meses en la reforma al sistema educacional escolar, pero en este caso me gustaría, por supuesto que lo podemos tocar también, pero quiero concentrarme primero en lo que se nos viene, que es la siguiente reforma que se ha anticipado para el próximo año, y yo creo que es bueno ya empezar a definir algunas cosas. A los dos le pregunto, parto contigo, Ricardo. Gratuidad en el sistema de educación superior, ¿hasta qué nivel? ¿De qué manera lo miras tú? Bueno, yo creo que gratuidad universal es algo que atenta, creo yo, contra un concepto de justicia, finalmente, en el que hacia lo que tenemos que tender, finalmente, es hacia un sistema que el que pueda pagar lo haga y el que no lo haga. Porque finalmente hay un 10% de nuestro país que tiene los medios para pagar la universidad, y finalmente hoy día tenemos que entender que como sociedad hay muchas prioridades sociales, hay muchas urgencias sociales. Nuestro país no es un país perfecto, y creo que es grave y puede ser un problema que finalmente estemos gastando plata de todos en aquellos que sí pueden pagar la universidad. Creo que la gratuidad universal hoy día no es una prioridad, y lo que sí creo firmemente es que hoy día nadie puede quedarse fuera de las universidades por no poder pagar. Es decir, por lo tanto, que paguen los que sí tienen los recursos. Voy a tu posición frente a este punto, y también aprovechando a analizar lo que plantea aquí el presidente de la FEUC. Bueno, nosotros defendemos la posición que el movimiento estudiantil ha planteado en los últimos años, en donde creemos que el Estado debe avanzar en que la educación sea un derecho. Y en ese sentido, creemos que no es gratuito decir de que es un derecho. O sea, uno dice, bueno, es un derecho, pero algunos pagan. Sino que en un derecho todos se consiguen de igual manera. No hay discriminaciones. No hay discriminación étnica, no hay discriminación según ciertas capacidades, y por sobre todo, no hay discriminación según el peso de nuestro bolsillo. El problema de que cuando algunos pagan y otros no, es que no somos iguales y finalmente somos segregados según nuestra capacidad de pago, y por lo tanto la educación termina logrando lo que hoy es la sociedad chilena, que es una sociedad segregada en donde algunos tienen efectivamente oportunidades de surgir y otros no, y eso se va reproduciendo generación en generación, y entonces nosotros entendemos que en la educación uno no solamente se educa como individuo, sino que efectivamente construye un proyecto de sociedad. Y de hecho uno ve las diferencias también en distintas generaciones, cómo va cambiando la sociedad según cambia la educación. Y en eso creemos que debe ser, cuando hablamos de universalidad, tiene que ver con que creemos que la sociedad es un solo conjunto. Ya, déjame hacer ahora las contrapreguntas respectivas. Parto contigo de vuelta entonces, pero ¿no parece injusto al mismo tiempo que, dado que los recursos del Estado son finitos, se acaban, es decir, no son infinitos, efectivamente se está utilizando un porcentaje de esos recursos para financiar la educación de quien sí tiene la plata para pagarla? En la práctica, en el fondo, va a poder pagarle y podría acceder a la misma universidad que los otros a quienes el Estado se les va a pagar. ¿Por qué pagarle a la universidad a quienes sí tienen los recursos? Que yo creo que, mira, hay dos cosas. Y que eventualmente son recursos que, perdón, no irían a pagar al Estado vía impuestos eventualmente. Claro, o sea, bueno, yo creo que habían dos cosas. Una, nuestra apuesta también desde el 2011 tenía que ver con efectivamente una regulación en cuanto al pago de impuestos, en donde ahí efectivamente hay una diferenciación según ingresos económicos. Y también hay otra cuestión que no es solamente económica, sino que tiene que ver cuál es la construcción que se hace a través de la educación. Y en eso creemos que si uno parte focalizando finalmente el destino de la plata que se da desde el Estado, o de si es que hay gratuidad, o lo que termina pasando es que hay proyectos para las élites y hay proyectos para el resto del país. Déjame recoger ese mismo argumento y preguntarte entonces también de vuelta, Ricardo, si no crees que termina siendo injusto en la práctica que se termine por marginar a un grupo que tiene los recursos para elegir donde quiera estudiar y pagar, por lo tanto, lo que sea necesario que le pidan que pague, versus los otros que finalmente son con los recursos del Estado y donde les toque. Acá hay dos cosas. Creo yo que hay un concepto de justicia que puede ser un poco distinto. Para mí, justicia no es darle a todos lo mismo, sino que es darle más a quien más lo necesita. Y es algo que hemos dicho harto. Entonces, finalmente, no es justo, efectivamente, darle lo mismo a quienes pueden pagar que a quienes no pueden
pagar. Y eso justamente genera inequidad, porque le estamos dando más a quienes pueden en el fondo pagar y no le estamos dando justamente más a quienes hoy día tienen la verdadera necesidad. Y en esa línea, efectivamente, nosotros creemos en un sistema que le da más recursos a quienes no pueden ingresar a las universidades, pero que no gasta recursos innecesarios en aquellos que hoy día sí pueden justamente acceder a las universidades. Y nos damos cuenta que esa plata finalmente puede usarse en otros lugares que hacen mucha más falta. Hoy día hay muchos servicios sociales en Chile. ¿Cómo se selecciona para despejar esto? Vamos a hacer de cuenta que hoy día va a ser la gratuidad universal. Pongámonos en ese escenario. ¿Cómo se establece el mecanismo de selección para que finalmente exista esta mezcla, que es lo que se ha estado planteando, y que en el fondo haya cruce entre distintos, digamos... ¿Cómo se selecciona en las mismas universidades? Claro, en la práctica. Imagínate, todo el mundo quiere ingresar a esa universidad. ¿Cómo crees tú que habría que hacer el método de selección? Porque en la misma prueba de selección universitaria también ha quedado en entredicho. Sí, bueno, yo creo que hoy día hay una crítica transversal que hemos hecho como política estudiantil a lo que es la PSU, porque hoy día es un indicador insuficiente, es un indicador que finalmente replica un problema de fondo, que es que el verdadero problema de acceso a las universidades hoy día no es la gratuidad, sino que hay un problema estructural que es previo, que son justamente los colegios y aún antes la educación inicial. Entonces, finalmente, la PSU viene a ser un indicador que aparte es un mal indicador, pero que transmite y refleja un problema de fondo hoy día, que es que las personas no son capaces de escoger dónde quieren estudiar, porque justamente no todos tienen acceso hoy día a una misma educación. Y ese es el verdadero problema de fondo finalmente, que hoy día hay estudiantes que pueden entrar a las universidades porque han tenido la suerte de poder pagar ciertos colegios, y hay otros que no. Y ese verdadero problema que hoy día tenemos que hacernos cargo. La misma pregunta, ¿cómo se hace entonces? Si está cuestionada también la prueba de selección universitaria, pero tenemos además este déficit en la educación que forma precisamente para prepararte, para rendir esa prueba. Claro, nosotros creemos que aquí el problema no tiene que ver con particularmente la selección, sino que cuál es la forma qué ofrece finalmente el Estado para el desarrollo de eso. Nosotros creemos que qué es lo que responde a eso es fortalecer la educación pública, porque hoy el problema de selección tiene que ver con que existen algunas instituciones de calidad en donde se le ha puesto inversión, en donde efectivamente algunos pueden elegir y no existe esa libertad, sino que, lo que importa acá es cómo el Estado también fortalece el sistema público para que ese tipo de cosas se amplíen. O sea, hoy creemos que lo fundamental es que el Estado se haga cargo de ofrecerle a la sociedad un proyecto de educación, un proyecto de desarrollo de sociedad. Déjame llevarte a un ejemplo práctico ahora. Voy a tratar de que se entienda lo más simple posible. Uno ve que existen aranceles de referencia por parte del Estado. De aranceles de referencia, en el fondo, la mensualidad que te cobran en la universidad, y el Estado tiene una especie de referencia. Si el Estado va a pagar todo, ¿cómo hace uno para que una universidad no dispare su arancel? ¿Tiene que ser fijación de precio? Es decir, que el Estado diga, sabe que no va a ser de referencia, sabe que la carrera de ingeniería comercial no va a costar 250.000, sino que va a costar, no sé, 180.000. Y resulta que hay una universidad que cobra 500 lucas, 450.000 pesos, como pasa en muchas. Estamos hablando de las buenas y de las malas, las privadas y las públicas. ¿Cómo se hace entonces? Porque si no, se nos van a ir todos los recursos del Estado y nos podemos desangrar finalmente pagando eso. O sea, claramente tiene que haber una regulación del Estado, no solamente en las universidades estatales. ¿Fijando precio? Yo creo que sí. O sea, hoy el problema tiene que ver con que cada universidad cobra por una misma educación, por un mismo proyecto, distintos precios. Y eso tiene que ver con que hoy la educación termina siendo un negocio para los propietarios de esas instituciones. Pero yo estoy hablando de universidades públicas y privadas. Sí, estoy de acuerdo. O sea, en universidades públicas particularmente tiene que ver con que se tienen que autofinanciar y que el Estado las ha abandonado. Y que por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de que esas universidades estatales efectivamente puedan entregar educación de calidad, con la infraestructura, con la docencia que se requiere. Y en universidades privadas, en donde se tiene todo ese tipo de condiciones, muchas veces la alza de aranceles, el aumento de matrículas responde más a un criterio de aumentar las lucas que de aumentar la calidad. Por lo tanto, para evitar eso, tú dices que lo que debería hacer el Estado es fijar... Tiene que haber una regulación del Estado. Perfecto. ¿Compartes ese planteamiento de que el Estado en el fondo diga cuánto tiene que cobrar una universidad privada respecto a su arancel? No una referencia, sino cuánto puede cobrar máximo. No, creo que eso es poner techo. Y eso justamente creo que no está bien. Y acá hay una discusión que va mucho más allá de todo esto. Hoy día no sabemos efectivamente si todas las universidades van a ser gratis o no.
se ha dicho mucho que las universidades van a ser gratuitas, pero la principal duda es que ¿cuáles van a ser esas universidades que van a ser gratis y quién fija esos criterios finalmente? Entonces, ahí hay una discusión importante porque hoy día vemos que la mayor parte de los recursos van a las universidades del CRUCH. Y hoy día una persona que elige una universidad que está fuera del CRUCH tiene un trato distinto. Hoy día tenemos estudiantes de primera categoría y otros que son de justamente segunda categoría. Entonces, mi duda es, ¿se va a mantener ese criterio a la hora de hacer un sistema gratuito? ¿Cuáles van a ser esos criterios? Y eso creo que es algo que tenemos que conversar urgente porque se le está diciendo a la gente en la casa que no va a tener que pagar su universidad y eso puede ser que no sea cierto. Tengo al expresidente de la FECH, Jaime Rabinet, fue presidente de la FECH en 1968, con pregunta para ti, Ricardo, veamos lo que te plantea. He leído que usted se opone, como me opongo yo creo que en parte los chilenos, a que las universidades sean gratuitas. Distinto es asegurar el acceso a los sectores más pobres, pero que sea gratuita beneficia a los sectores más adinerados. Usted se va a jugar a través de protestas, marchas, movilizaciones, para que semejante política no entre en vigor. ¿Qué va a hacer en las protestas por esto que está planteando Jaime Rabinet, Ricardo? Bueno, las protestas van a ser justamente un tema complejo el próximo año, porque vamos a ser parte del CONFECH. El CONFECH ha puesto como uno de sus principales temas el tema de la gratuidad y nosotros hemos dicho que justamente no es lo que nos gustaría. Y en esa línea es muy complejo el escenario, especialmente ahora, antes incluso de haber asumido y no sabiendo si es que nosotros vamos a ser voceros o no, decirse que vamos a hacer protestas paralelas a las del CONFECH, porque justamente eso puede generar un quiebre radical y eso es algo que ¿Tú temes que se produzca ese quiebre dentro de la CONFECH? Yo estoy convencido que no va a haber un quiebre. Okay. Yo estoy convencido. Salvo que ocurran cosas como la que acaba de describir. Claro, pero creo que es muy importante... Es muy importante. Pero ¿cómo se hace eso? Marchar juntos, pero no revueltos. ¿Cómo lo hacen, digamos? Caminan por un lado a la vez. Claro, cada uno va por un sentido distinto a la media. No, yo creo que hay que dar una discusión en el CONFECH, muy importante. Hay ciertos temas que ha planteado el CONFECH que yo lo siento como si fueran dogmas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la gratuidad. ¿Otro? Democratización, como un requisito justamente para que una universidad sea esencialmente pública. Y siento que son temas que hay que volver a discutir. Hay que volver a sentarnos juntamente dentro del mismo CONFECH, sin miedo, a discutir estos temas y ver si es que efectivamente la gratuidad hoy día es lo más justo para Chile. En esa línea yo me lo voy a jugar para que dentro del CONFECH podamos dar esa fondo pelea, pero ahí hacer marchas paralelas puede ser un poco imprudente. Entonces creo que es muy importante ver cómo se va a dar esto el próximo año. Jaime Rabinet, pregunta para Valentín. Por más de 100 años, la FECH, independientemente del color político, respaldó la libertad de expresión, los derechos humanos. Y la FECH, bajo la anterior conducción, avaló la represión en Venezuela. ¿Usted va a seguir la política tan típica de la extrema izquierda chilena, de mirar con un ojo tuerto cuando el régimen de Cuba, Corea del Norte, China o Venezuela atropella los derechos humanos y restringe la libertad de expresión, o se va a plegar a lo que es la historia del movimiento estudiantil de defender los derechos humanos en la libertad, sea donde sea? Valentina Saavedra, respuesta. Mira, yo creo que son los típicos mitos de la izquierda, que nosotros somos unos extremistas, que somos unos intolerantes. Y de hecho, en este país, los que no respetaron los derechos humanos fueron todos los que hoy no son de izquierda. Y en ese sentido creo que es contradictorio plantear de que la Federación, por apoyar ciertos procesos políticos en otros países, está en eso. Y en ese sentido... Claro, pero perdona, si la cuestión así, efectivamente que se relativiza la posición cuando tienen que salir a condenar o cuestionar, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, por citar un caso cercano. Claro, o sea, por eso yo creo que el apoyo a procesos políticos es distinto a apoyar represión, violencia, y en eso creo yo que es simplificar el tema. Y él, por ejemplo, habla de si vamos a respetar la libertad.
Y en ese sentido, bueno, nosotros somos los que más estamos de acuerdo con la libertad, con la posibilidad de elegir, con que efectivamente nuestros compañeros, las personas de Chile, efectivamente se puedan desarrollar en la educación. Y por eso mismo que defendemos la libertad es que defendemos, por ejemplo, la democracia, porque creemos que solamente en los espacios democráticos es donde las personas se expresan libremente, donde deciden libremente, en donde efectivamente deciden qué hacer con sus proyectos educativos, con la educación, con nuestras vidas. Y yo le pregunto también a Ricardo qué es lo que entiende él por libertad cuando su sector defiende la libertad, siendo que él mismo ha planteado que incluso hay sectores de la sociedad en donde no tienen posibilidad de elegir, en donde están segregados y por lo tanto están destinados a estar siempre en la misma cancha, mientras que otros pueden disfrutar la cancha completa. Sería interesante, por lo tanto, que hiciéramos definiciones políticas para poder entender también bien el perfil y su pensamiento, cómo se relacionan ustedes con el mundo político, porque se tiende a calificar seguramente de forma muy binaria, izquierda y derecha. Probablemente hay montones de matices, así que les propongo que vayamos a la pausa. Luego tratamos de entender un poco mejor en esa misma discusión. Esto es El Informante, estamos en vivo. Vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en El Informante por TVN, TV Chile, 24horas.cl. Ahí nos quedan montones de conversación todavía. Yo decía, vamos a tratar de entrar un poquitito al área chica de la política. Parto contigo en esta vuelta, Ricardo. Tú eres, digamos, de la órbita de la centro-derecha o eres derechamente de la derecha. ¿Te sientes cercano a algún sector en particular? ¿Te identificas con algún personaje en particular? Digo, porque no tienes militancia política propiamente tal y por lo tanto para poder entenderlo. Digo, en la misma disquisición que hago de que no hay que ser binario, elige tú dónde te ubicas dentro entonces del mapa político. Sí, bueno, yo me gusta ponerme en la centro-derecha, porque siempre un poco mejor estar un poco más al centro, dicen, ya no hay como izquierda-derecha, sino que todos somos centro-derecha, centro-izquierda. Es como una tónica que se ha dado, pero a ver, finalmente yo me ubico en la centro-derecha, he votado por distintos partidos, pero finalmente nuestro rol hoy día y lo que significa nuestra lista finalmente es que nosotros no respondemos a ninguna coalición política, sino que nosotros somos gremialistas, y eso es donde me gusta ponerme finalmente. Ahora, en esa misma lógica, por ejemplo, ¿tú te identificó el gobierno de Sebastián Piñera? Digo, al final de sus 4 años, ¿te sentiste representado por la gestión de ese gobierno de centro-derecha? Tengo mis críticas. ¿Por ejemplo? Tengo mis críticas. Creo que fue un gobierno que estuvo preocupado excesivamente en cuánto crecía el PIB y le faltó tal vez un poco de empatía con la gente. Tengo mis críticas más que al sector político, creo, a la falta que hubo de política. Porque nuestro sector muchas veces le da miedo hacer política y eso es algo que yo creo que hay que erradicar. ¿Por qué crees tú que le da miedo hacer política? Yo creo que le da miedo hacer política porque no sé si un poco convencimiento de las ideas o porque hay una noción mala de lo que significa hacer política. Hay como un concepto de que hacer política es algo malo. Y eso es algo de lo que adolece muchas veces nuestro sector y creo que es algo que no hay que tenerle miedo. Si nosotros hacemos política, o sea, nosotros tenemos ideas y hay que ir sin miedo finalmente. En la misma línea, por ejemplo, ¿tú te sientes identificado plenamente con este gobierno? No cuánto, también para poder darle un vistazo en el mapa político, ¿dónde estás para tú hoy? Bueno, nosotros, la alianza, de hecho, que yo represento, somos organizaciones de izquierda. No nos sentimos representados con este gobierno que dice ser la izquierda, porque efectivamente, históricamente fue la izquierda. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo en los hechos van renunciando a los horizontes de una izquierda, a los horizontes de una sociedad equitativa, justa, igualitaria, y que por un pragmatismo de estar en el poder transan finalmente los principios de una sociedad distinta con... ¿Qué principio se transó, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, nosotros lo vemos hoy día en lo cotidiano, en la reforma educacional, en donde el gobierno, por ejemplo, lo primero que hace es transar
con la derecha, la iglesia, los sectores conservadores, antes de avanzar en una educación como un derecho, cuestión que a nosotros nos parece básica de una sociedad. O sea, yo creo que aquí ni siquiera es exclusivamente una consigna de izquierda, es un derecho básico el que la sociedad tenga educación, y en ese sentido creemos que si bien el gobierno prometió todas las demandas que el movimiento social ha planteado, lo único que ha hecho es negociar, dialogar y finalmente ponerse de acuerdo con quienes están en contra de que la educación sea un derecho y por lo tanto avanzar en sus mismas promesas. Ya, te lo pregunto porque, entre otras cosas, por ejemplo, hubo quienes criticaban a Camila Vallejo, que pasó del Partido Comunista y haber dicho que nunca estaría en un gobierno como el de Michelle Bachelet, a formar parte finalmente de ese pacto de la nueva mayoría y hoy día formar parte del Parlamento. ¿Tienes una mirada crítica, por ejemplo, a cuestiones como esa? O sea, nosotros entendemos que el PC tiene una estrategia que es legítima, que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que dentro de la nueva mayoría no es donde se está jugando hoy la conquista por el derecho a la educación, sino que se está construyendo, creemos, y la necesidad también que tiene el país de construir referentes de izquierda nuevos que no hayan abandonado a los principios de una sociedad distinta. ¿Y dónde van a estar esos referentes si no están en el Parlamento? Bueno, eso estamos... Digo, que es donde estamos finalmente trabajando se van a debatir las leyes y se va a avanzar. Ustedes van a discutirlo en la Confech, van a presentar su propuesta, pero finalmente el Parlamento es el que resuelve. Bueno, de hecho, nosotros también consideramos de que hoy, por ejemplo, existiendo el Parlamento, existiendo las coaliciones políticas, el conflicto educacional lleva 4 años abierto. ¿Por qué sucede eso? Nosotros creemos que el gobierno actualmente y la política, como el sistema político como está actualmente, el Parlamento, no es capaz de procesar los malestares sociales, porque hoy lo que vemos es que en ese sistema político está cruzado una serie de intereses, principalmente económicos, en donde finalmente todos defienden los mismos intereses y no los intereses de la sociedad. Déjame mostrarte la pregunta de Manuel Antonio Garretón, que fue presidente de la FEUC en 1964 y que también de alguna manera apunta a lo que estamos conversando esta noche. ¿Cómo piensa llevar a cabo una gestión que no signifique aumentar la oposición a la actual reforma educacional de tal modo que al final pudiera terminar con frustrar todas las expectativas de cualquier tipo de reforma? Bueno, de hecho nosotros estamos por defender la reforma educacional, pero una reforma transformadora, una reforma que cambie el modelo educativo actual y no una reforma que tenga el nombre de reforma. Y en eso no me gustaría perder la oportunidad también de llamar a que el ministro Izaguirre se dé cuenta también en el momento en el que estamos. ¿Que se dé cuenta o que se vaya? Porque hay quienes han planteado que el ministro se tiene que ir. Yo creo que en distintos sectores, además termina siendo casi transversal, pero por razones casi antagónicas, quienes están pidiendo que salga el ministerio. Mira, yo creo que más que entrar en el show del cortacabezas, que principalmente la DC y la derecha quieren aprovechar para ver si tienen más fuerza dentro de... Lo que hizo, perdón, hoy día Gabriel Boric en la conferencia de prensa donde estabas tú, sí, fue ¿eso show? Sí, ¿te puedo terminar? Ya. No, entrar en el cortacabezas que la DC ha entrado porque quiere tener más fuerza en la reforma educacional, nosotros consideramos que aquí lo fundamental es qué es lo que defendemos, no lo que estamos atacando. Nosotros defendemos la posibilidad de que una reforma educacional avance. Y hoy vemos que no es culpa ni de esta derecha oportunista, ni de los movimientos sociales, que de hecho hemos tenido intenciones y voluntad de dialogar con el gobierno y que de hecho acá también te lo traje, la serie de indicaciones que el movimiento estudiantil planteó a la reforma educacional y que aún así no han sido escuchadas. Por lo tanto... y en ese sentido creemos que hoy el problema está siendo la falta de voluntad de ponerse de acuerdo con los actores sociales. Creemos que la única forma de que una reforma educacional avance es con los actores sociales, que hemos sido los que pusimos los temas sobre la mesa, y por lo tanto se requiere de un acuerdo amplio, social, democrático, y que el ministro Izaguirre se abra a eso, o si no, no está cumpliendo finalmente con avanzar con una reforma educacional. O se abre a eso o tiene que dar un paso al costado. Eso estás planteando. Quiero entender bien, porque tú acompañaste hoy día al diputado Gabriel Boric, y Gabriel Boric lo que planteaba era la salida precisamente de... Bueno, yo insisto en que acá lo que importa es que cuáles van a ser las voluntades, y que efectivamente no son exclusivamente del ministro. De hecho, nosotros hemos visto a que la presidenta ha tenido más voluntad de juntarse con los empresarios, con la iglesia, que con los actores sociales. Y en ese sentido, la voluntad de los actores sociales de llegar a un acuerdo existe, y estamos esperando que el gobierno también tenga esa voluntad. Voy a la misma lógica de lo que planteaba recién. Parecía que había casi una opinión transversal de, si no pedir la salida al ministro, al menos interpelarlo, cuestionarlo. ¿Tú crees que el ministro debe quedarse y abrirse a conversar con todo, o eres más bien de los que cree que a esta altura debería dar ese paso al costado, como lo han pedido varios? A ver, yo no comparto la práctica que se ha dado en los últimos años de que los estudiantes estamos pidiendo constantemente que los ministros se vayan.
Yo creo que finalmente lo que tenemos que criticar hoy día es la reforma, no el ministro. Sé que ustedes me dicen de que el ministro se va a ir y la reforma va a quedar igual. Prefiero que no se vaya y que cambie ciertos aspectos de la reforma. Y en esa línea, algo que comparto con la Vale es que tienen que ser escuchados los actores sociales, pero tienen que ser escuchados todos los actores sociales, no solamente algunos. ¿Y comparte lo que dice ella, que la presidenta ha escuchado más a uno que a otro? Comparto el hecho de que ha escuchado más a unos que a otros, pero también comparto el hecho de que hay algunos que no ha escuchado en lo absoluto, como son miles de padres que también han salido a las calles justamente a oponerse a esta reforma. Y yo considero, por ejemplo, que la Iglesia sí es un actor social. Y no considero malo de que también participe en esta fondo reforma. O sea, creo que hay que escuchar a todos los actores sociales, entendiendo que son muchos, no solamente los que piensan igual al ministro. Ya, dame un segundo que tengo pendiente la pregunta de Manuel Antonio Garretón, el expresidente de la FEUC. Pero antes, señor director, el público está callado, nunca hemos tenido tantos estudiantes, nadie ha levantado la mano, nadie ha dicho yo quiero... No, sí, claro. Estaba bueno el cóctel. Ah, ¿verdad que no hay cóctel ahora? Ya, pues a ver si alguno levanta la vacío. Saludos, Andrea Vial. Oye, ya, vamos a la pregunta para Antonio Garretón, el expresidente de la FEUC, 1964, para Ricardo, y a ver si después aparece no solo la respuesta a esto, sino que pregunta del público también. La Universidad Católica no ha pedido perdón por su complicidad en las violaciones de derechos humanos. Tampoco ha hecho nada en materia de su democratización, como muchas otras universidades católicas del continente. ¿Qué piensa hacer su federación en esas dos materias? Ricardo. Antes que todo, me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar un tema que ya ha salido en la prensa, que es nuestra posición respecto de la dictadura. Eso es lo que ha salido varias veces. Y yo acá quiero ser enfático en el hecho de que, a ver, yo nací el año 91. Yo soy hijo de del periodo de democracia, finalmente. Y creo que esta es una discusión que tenemos que ser capaces de dar pasos hacia el frente. Y yo hoy día condeno de la misma manera que condeno lo que pasa en México, de la misma manera que condené enérgicamente lo que pasó el año pasado en Venezuela, perdón. Hago una condena a los atropellos, a los derechos humanos que se dieron durante esos años. En eso no hay ningún miedo. Y yo quiero ser enfático. Nosotros estamos por la dignidad de la persona humana siempre. Y lo vamos a estar siempre, porque eso justamente es parte de lo que nosotros pensamos. Ahora, la condena a la violación de los derechos humanos por parte de la centro-derecha es algo que ya se ha escuchado otras veces. Más bien la pregunta es si tú consideras que fue un error de la centro-derecha haber respaldado a Pinochet. Bueno, justamente creo que se cometieron muchos errores, muchos errores. Y yo creo que como sector político hay que hacernos cargo en cierta medida. Y claro, creo que, te lo pregunto porque se tiende a relativizar y dice, sí, es condenable la violación de los derechos humanos, pero empiezan a relativizar y empiezan a destacar las virtudes, digamos, de la dictadura. Y por lo tanto te pregunto si tu condena es completa y total a la dictadura de los 17 años o la violación de los derechos humanos, que es diferente. Bueno, hay condenas en muchos temas. Creo yo que a mí me gusta que las personas podamos elegir finalmente quiénes están en el poder. Considero que 17 años es demasiado tiempo y considero efectivamente que hay que condenar enérgicamente todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos. Es que tiene un sentido práctico también desde la lógica de lo que estamos discutiendo aquí, el modelo del que estamos hoy día intentando buscar modificaciones, correcciones o cambios más profundos, se instaló precisamente durante esa dictadura. Entonces la pregunta de fondo es si tú consideras que ese modelo educativo que tenemos hoy día es un modelo que funcionó, que cumplió un ciclo, o por el contrario te parece que se deslegitima por de pronto desde la manera en que se instalan adelante, en una constitución que también ha sido cuestionada. A ver, acá hay ciertos mitos. Mucha gente dice que, por ejemplo, el lucro es algo que nace en el año 80 y eso no es así. Eso está desde hace mucho más tiempo. De hecho, desde el año, creo que 1920 en Chile. Y creo que acá hay harto de mito y hay una cuota de realidad. Y yo creo que más que fijarnos quién fue el que finalmente puso este sistema, yo creo que es hora de que nos fijemos finalmente en cómo podemos cambiar las cosas que están malas. Hoy día
tenemos un sistema en el que las personas no tienen acceso a las mismas oportunidades, y eso es algo que nos tiene que indignar. Y yo, por supuesto, creo que hay que hacerle muchos cambios al sistema, pero no quiero caer en un exceso de cambiarlo todo, porque justamente creo que hay cosas que sí han funcionado, y creo que hay que ser propositivos en cambiar las cosas que están mal hoy día. Vamos a ir a esos últimos puntos después de la pausa comercial. Esto es El Informante. Ya, pues cabros, ¿qué les pasa? Ya, volvemos. Don Ricardo Sande, presidente de la FEUC, y Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Hemos conversado esta noche en El Informante, los segundos finales del programa ya, pues no nos dimos ni cuenta cómo se pasó rápido la hora, los segundos finales para comentar parte de lo que ya se ha conversado aquí, en la primera de muchos diálogos que vamos a tener en los siguientes programas, sin duda. ¿Como una despedida? Así es. Bueno, nosotros hacemos una invitación a las familias, a los estudiantes, a sumarse al proceso de transformar nuestra educación, en transformarla por un bienestar de la sociedad, por mejorar nuestra sociedad, que nosotros vamos a defender los intereses que el 2011 se instalaron en el movimiento social y no de los empresarios ni de las élites de este país. Así es. Bueno, nosotros queremos hacer un llamado. Aplaude. Ricardo. Nosotros queremos hacer un llamado a que nos hagamos parte y nos hagamos cargo del problema de fondo hoy día, que hay miles de niños que no tienen acceso a una educación de calidad, que dejemos de perder tanto tiempo en tocar temas que no van al fondo, en tocar temas que son más bien anexos a lo que estamos justamente hablando, y que seamos capaces de poner temas nuevos y que seamos capaces de dar una discusión con ejes distintos y con ejes que se hagan cargo finalmente de este gran problema que tenemos hoy día como sociedad. Así que eso, muchas gracias y buenas noches. Sí, ella nos quiere un regalo en la parte final. A ver. Bueno, esto es un regalo que les trajimos del Centro de Estudios de la FECH, que es un estudio sobre cómo ha estado haciendo también crisis nuestro sistema educativo. Propuestas también van en eso. Y bueno, es la tónica también que queremos seguir teniendo, proponiendo, movilizándonos y obviamente transformando nuestra educación. Ok, muchas gracias a los dos. Atentamente y en El Informante el tema de la educación siempre ha sido prioritario, ha estado presente muchas veces durante este año, el año pasado también, lo seguirá estando los siguientes meses sin duda, así que volverán a estar sentados también en esta mesa, seguramente con otros actores también. Gracias a los dos, muchas gracias al público de todas formas por los entusiastas que han estado, por apoyar, por respetar el deber. Ya viene el señor de la querencia. Muchas gracias, Cristian San Miguel, el señor de la querencia. Gracias, Andrea Vial, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Buenas noches.